Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Enemigas con beneficio. Betaka tenía miedo de algo. Observé a la persona frente a mí con preguntas mezcladas con preocupación, pero entonces White de repente dejó de caminar, lo que provocó que me topara con ella. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué sucedía, la joven se acercó a mí cuando escuchó que alguien la saludaba. Lo sabía, eres tú, Kunwai. Cada uno tiene diferentes maneras de afrontar situaciones horribles. Algunos optaron por ignorar, otros optaron por luchar, mientras que otros optaron por huir. Un hombre le llamó por su nombre. Era una persona de mediana edad, alto, bien formado y guapo. Necesitaba una mirada después de decir que este hombre no era del tipo, que era alguien digno de confianza, y mis instintos me dijeron que su voz suave y agradable junto con esa sonrisa amable estaban llenas de algún tipo de peligro que no podía explicar. ¿Me recuerdas? Soy Picor. Betaka se puso rígida frente al hombre de mediana edad que bloqueaba su camino a propósito. Ahora ambas estábamos en el lado del estacionamiento donde no había nadie alrededor. La mujer apretó mi mano con fuerza, asustada. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Sigue siendo tan adorable. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ella respondió a su pregunta con calma. ¿Y cómo estás? No sabía de ti. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Es bueno? El hombre continuó preguntando. Todo está bien. Fue muy impactante para mí cuando de repente dimitiste. Lo que dijo ese hombre llamado Cor hizo que Betaka temblara tan raramente que podía sentirlo desde aquí. Guay, aún no superas lo que pasó, realmente no quería. ¿Puedes parar, por favor? Dije con frustración mientras el hombre hacía un movimiento para alcanzar el hombro de Betaka. Me interpuse para proteger a la mujer temblorosa detrás de mí. ¿Y tú quién eres? No importa quién soy, tienes ojos, deberías ver que Guay no quiere hablar contigo en absoluto. Ella ni siquiera dijo nada. ¿Por qué te entrometes en los asuntos de otras personas? Sostuve con fuerza la fría mano de Betaka y miré al hombre frente a mí. Al principio estaba claramente molesto y trató de acercarse a Betaka, pero cuando se encontró con mi mirada furiosa se detuvo y retrocedió. Oye, no me hagas esto, he venido a saludarte, ya que tú y yo no nos conocemos. Incluso intentó suavizar las cosas con sus palabras. Guay, ya no estoy enojada contigo por acusarme sin aquel entonces, fue hace mucho tiempo. ¿Sigues hablando? Bajé la voz con ira mientras me invadía la furia. Tengo que agradecer a todas las clases del gimnasio por darme una base en Muay Thai. Podría derrotarte, incluso si fueras un joven más grande que yo. Finalmente el hombre retrocedió y se alejó. Lo alejé con cuidado hasta que se perdió de vista. Cuando estuve segura de que el hombre no regresaría, tomé la mano de Betaka, que todavía parecía inquieta, y la llevé conmigo. Volvamos a nuestra habitación, Guay. Después de la cena había tiempo libre en la agenda. Se reunirían nuevamente a las 9 de la mañana en la sala de conferencias para un seminario sobre cómo lidiar con el estrés en el lugar de trabajo. Al principio planeé invitar a la mujer a caminar por la playa después de cenar, pero cuando las cosas se pusieron así, tuve que llevar a Guay, quien todavía estaba conmocionada por lo sucedido. Betaka parecía más relajada después de que las dos entramos a la habitación. Justo cuando estaba a punto de empezar a hablar, una notificación en la aplicación me interrumpió. Claro, hoy tendremos un mini casino en la habitación de Baz. Únete a nosotros en cualquier momento si quieres. No pude evitar sonreír cuando vi una selfie de Ning en pijama en su fiesta en el casino. Normalmente un poco de diversión, juegos del azar y alcohol eran cosas que nunca rechazaría en una salida como esa, pero ahora tengo algo más de qué preocuparme. Voy a dormir un poco. Mañana tengo un seminario temprano en la mañana. No te quedes despierta toda la noche. Después de rechazar la invitación, mi teléfono recibió una llamada. La persona que llamó no era otra que... ¿Por qué nos abandonas? ¿No dijiste que serías la distribuidora? Ni gritaba tan fuerte que tuve que quitarme el teléfono de la oreja. Tengo dolor de espalda, ya me voy a dormir, creo que hoy me cedí. Elegí mentir, pero mis supervisores tenían habilidades de persecución como jefe. Lin, que tenía menos experiencia, definitivamente no podía entender. Qué pena, entonces descansa bien. Buenas noches, colgué la llamada y sonreí. Eres demasiado joven para competir conmigo en esas habilidades de pensar en el momento, Ni. Puedes ir si quieres, después de todo, preparaste un montón de billetes de 20 bucks solo para eso. Betaka se acercó y sostuvo el dobladillo de mi camisa, sus ojos mirándome a través de sus pestañas, luciendo abatida después de ver que acababa de rechazar la invitación de Ni. Me di la vuelta y tomé su mano. ¿Cómo podía dejarte solo así? Perdón por quedarme tan callada y dejarte decir todo en ese momento. Betaka inició la conversación. Muchas gracias por ayudarme. Ese hombre, ¿puedes decirme qué le pasa? Betaka parecía incómoda, pero esta vez no podía permitir que la mujer se guardara las cosas para sí misma. Tomé la mano de Betaka y la llevé a sentarse. Me giré para mirar a la mujer que estaba tratando de evitar el contacto visual. Estoy muy preocupada por ti, Guay. Puede que no te des cuenta, pero como actuaste esa vez fue diferente de lo normal que te conozco. Sostuve la mano de ella. Tenía las manos frías.
y tu cuerpo temblaba como si estuvieras sufriendo un ataque de pánico. Lamento haberte preocupado, todo es culpa mía. Pensé que había crecido mucho desde entonces, que me había vuelto más fuerte, pero en el momento en el cual lo vi estaba temblando, estaba horrorizada, no sabía qué hacer como en aquel entonces. ¿Qué te hizo ese hombre? ¿Puedes contarme al respecto, por favor? También quiero escuchar tus inquietudes. No me vas a mirar diferente, ¿verdad? La mujer vaciló, sus grandes ojos estaban tan asustados que quise abrazarla, pero solo pude tomar su mano. No quiero que me odies. No sé por lo que has pasado, pero créeme, guay, soy una persona razonable. Tomé la mano de Betaka con firmeza y la miré a los ojos con sinceridad. Yo acababa de graduarme en ese entonces. Finalmente ella me empezó a contar lentamente la historia, comenzando con una chica recién graduada de la universidad que acababa de conseguir su primer trabajo. Como era su primera empresa, todo le parecía nuevo a la mujer. Al principio todo iba bien. Betaka pensó que había encontrado la empresa de sus sueños, era cercana a los colegas y veteranos del departamento. Los demás empleados habían sido amables con ella. Betaka era adorada por los veteranos de varios departamentos. A veces la llevaban a comer o le llevaban bocadillos. La mujer aceptaba encantada, porque pensó que era un gesto de bienvenida, un regalo para recién llegada, y Cole estaba entre esos veteranos. Todos fueron amables conmigo, era como si yo fuera la hermana pequeña de la empresa. Después de todo, yo era la más joven. Cole era como ellos. Él era ingeniero de ventas, tenía que entregarme documentos, entonces hablamos mucho, parecía un caballero y era amable, así que confiaba mucho en él. Ese día tuve que comprobar el stock. Cuando llegué, nadie más en el horario había bajado al almacén todavía, y Cole y yo fuimos los únicos que llegamos a tiempo. Entonces empezamos a trabajar, pero mientras hablaba con él, mientras caminaba hacia donde estaban los productos, de repente me felicitó, diciendo que era linda y me abrazó. No supe qué hacer. Me congelé, pero aún así dejé que me abrazara. Después de un rato, los otros veteranos se unieron a nosotros. Cole me dejó ir y actuó con normalidad. Después me sentí completamente atónita y me preguntaba una y otra vez si me acababan de molestar. Pero no me atreví a decir nada y opté por mantenerme alejada de él. Pensé que eso era todo, pero me equivoqué. Betaka dejó de hablar y respiré hondo, como si estuviera tratando de reunir el coraje para luchar contra su horror. Tomé su mano para consolarla. Cole me siguió hasta el cuarto de almacenamiento de documentos, pero esta vez no fue solo un abrazo. Intentó hacer algo más. Me asusté y cuando estaba a punto de pedir ayuda me tapó la boca. Me dijo que si aceptaba ser suya, él me cuidaría bien. Tenía mucho miedo, estaba temblando y no sabía qué hacer. Pero por suerte el archivo lo puse en el estante porque lo hice. Me asusté tanto por el abrazo que logré ponerlo allí. El sonido hizo que todos en la empresa lo escucharan y tocaran la puerta para ver si había alguien que estaba herido para escapar. Esta vez ya no pude quedarme callada, tenía mucho miedo, así que se lo dije a mis compañeros y superiores de mi departamento, preguntándoles qué debía hacer y si debía informar a recursos humanos o no. Al principio todos se sorprendieron y me detuvieron, me dijeron que esperara y viera un poco más, porque no querían que Cor, que parecía tener un futuro brillante por delante, ya tenía una novia con la cual estaba a punto de casarse, me haría algo hacia mí, una chica que acababa de graduarse. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal, cuídense muchísimo y nos vemos, bye bye.